Sala de situación COVID de la Argentina. Comenzamos con los datos del Ministerio de Salud de la Nación sobre esta sala de situación, como les decía, 1837 los casos registrados positivos de COVID en nuestro país. Como siempre, tenemos la placa para repasar también, incluso tenemos los totales aquí. Si hablamos de fallecimientos, son 61 las personas que han fallecido en las últimas 24 horas. A propósito de estos datos, invitamos al doctor Sergio Perrone. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Como siempre. ¿Qué tal, Diana? Primero para repasar estos números desde su mirada profesional y luego vamos a hablar sobre estas nuevas aperturas y su opinión. Bueno, mire, menos contagios, menos muertes, eso está claramente relacionado. Aunque la proporción de fallecidos es un poco elevada, todavía se mantiene en ese mismo número. Lo cual preocupa. Sobre todo a mí me preocupa porque tengo que hacer un análisis de realmente la fecha real de fallecimiento de los pacientes con la fecha real de la infección de los pacientes. Cosa que estos reportes muchas veces llegan retrasados. Un poco tarde. ¿Sí? Claro. Y a veces se nos vienen más fallecidos un día que no ocurrieron en ese día. Claro, eso es por la carga de datos, por la ¿no? carga de El datos. tiempo de carga de datos. Fíjese, Pero bueno, la semana pasada hablábamos de que nosotros venimos siempre atrás de otros países del mundo, sí, y que eso hay que mirarlo claramente. Yo hablo por las libertades que estamos sí, estrenando. ahora lo vamos a hablar. Que estamos también. estrenando. Repasemos el gráfico, doctor, para entenderlo. Fíjese, esta es la mortalidad, perdón, el número de infectados, las barritas blancas son el número de infectados, el pico fue 41.000 en un día. ¿Sí? ¿Y cómo han bajado? Han bajado, pero en forma muy, muy importante. Claro. Estamos allá al ladito suyo. La barra amarilla le muestra el promedio de los últimos 7 días. ¿Sí? El promedio de los últimos 7 días ahora subió un poquitín, pero es realmente muy poco. Doctor. Muy poco. Lo que sí es interesante, que por primera vez en muchos días, lo tengo en el próximo gráfico, el número de camas de terapia intensiva. ¿Por qué, doctor? El número de camas de terapia intensiva viene bajando. De ayer a hoy subió unos 30 y pico de pacientes, camas de terapia intensiva ocupadas por COVID. ¿Sí? Y bueno, y la mortalidad, como le decía, viene bajando en forma importante. O sea que yo creo que la cosa viene bien. Igual usted no habló sé si también para liberar tanto como pretenden liberar. Sí. El uso de barbijo. Disculpe, doctor, una preguntita, porque también se habla de la tasa de letalidad, sí, que usted me lo anunció hace un ratito fuera del aire. Hagamos esa diferencia, lo que es el número de las muertes que se registran con respecto a la tasa de letalidad. ¿Está elevada todavía? Se mantiene entre 2.15 y 2.17. Muy bien. O sea que está altita. Hay que ver el movimiento diario de esa tasa, porque no es lo mismo la gente que fallecía al principio de la pandemia que la que fallece ahora. Ahí conocemos más el virus, sabemos cómo tratarlo. Doctor, hablando de los datos, ¿el gobierno se basa en estos datos para las nuevas aperturas, entonces? Sí, sí, y creo que está bien abrir. Lo que pasa que hay que, yo le diría que yo hubiera dado una sola recomendación, ¿sí? Responsabilidad social. Sin responsabilidad social, ninguna de esas aperturas sirve, ninguna va a servir si no hay responsabilidad. Sí, eso es clave en esto. El que se va de viaje, por ejemplo. Sí. El que se va de viaje, si va para el trabajo, va de farra, para mí es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Pero el que trabaja tiene una ventaja, va a un lugar supuestamente a trabajar. Yo cuando voy a trabajar salimos a cenar por todos lados, cosa que no es muy gratificante. Para volver me tendría que autolimitar mis contactos. Claro. Fíjese que si uno sale y se va a dar una conferencia, después se va al hotel, después se va a cenar, claro, y es lo mismo movilidad. es más o menos lo mismo que el que sale y se va de vacaciones. Claro, se entiende. Eso es uno. Y el uso de barbijo debe limitarse, el uso, cuando uno está al aire libre, bárbaro, sensacional y sin aglomeración de gente. Pero cuando entra a un local o entra a cualquier lugar, el barbijo puede. Incorporarlo, como siempre. Gracias, doctor, como siempre, por darnos su mirada profesional.